Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy día, como todo el tiempo, a veces nos sobrepasa la expectativa. Hoy día tenemos muchísima gente, así que vamos a ver qué hacemos la siguiente vez. Hacemos un balcón, alguna cosa para que la gente entre. Hoy día vamos a hablar del cambio, de lo que cambió el mundo, de eso que transformó completamente lo que era el mundo antes y lo que es de ahí en adelante. Jesús siempre dijo: voy a morir y voy a resucitar. Y si Él no hubiera logrado resucitar, todo lo que hubiera dicho era mentira. Una cosa que les repito siempre, y espero que ya lo tengan muy claro, es que si alguien determina, deja ver, prueba que Cristo no resucitó, nosotros nos vamos a la casa. No tenemos que volver a una iglesia, porque en ese momento Cristo estaría diciendo que Él no resucitó. Y cuando menos 12 veces Jesús dijo: voy a morir y voy a resucitar. Voy a darles uno de esos, y hoy día lo que voy a hacer es trabajar con usted para darle las pruebas históricas de lo que Cristo hizo y por qué sabemos que Cristo resucitó. Así dice el versículo primero, dice lo siguiente: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal de parte tuya. Jesús le respondió: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se lo daré más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en la entraña de la tierra. De manera que esa es la promesa de Cristo. Siempre dijo que iba a morir y resucitar por lo menos 12 veces. Así que hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a ver la escena pre-resurrección, cuando murió, y después la post-resurrección. ¿Y qué pasa con las dos cosas? Para que usted comprenda con claridad lo que realmente sucedieron esos días en que estuvimos en esto. Primero que voy a tratar de demostrarle a usted es que Jesús estuvo muerto. Y lo primero que vamos a ver es los latigazos que le dieron. Prova stud. Quale? Nimeni să parvo. Gusta! Lo que nosotros vemos aquí es que ellos tenían una cosa que llamaba el fulcrum, que era un látigo que tenía un montón de varas largas y que lo que tenían era piedras en la mitad. Entonces, para que la persona sufra el máximo dolor posible, lo que hacían con esta cosa es que los judíos limitaban a 40 latigazos, los romanos no limitaban, le daban lo que tuvieran que darle ese día, hasta que se cansaran. Entonces, lo que hacían con este fulcrum es que él agarraba a la persona que estaba ahí y la amarra. Y cuando usted ya queda amarrado, lo jala para afuera y le arranca toda la piel. Han hecho pruebas con muertos y han visto que queda completamente la piel totalmente destrozada y se ven los órganos claramente. De manera que así fue como le dieron a Jesucristo los músculos y tendones e intestinos de la víctima quedaron totalmente expuestos. No contentos con eso y la paliza que le metieron, que a muchos de ellos los mataba ya, agarraron y lo llevaron, le terminaron de quitar la poca ropa que tenía, porque ellos la bajan así y le dan, ¿no? Decidieron cambiarle la ropa. Y usted se puede imaginar lo que sufre una persona cuando le quitan algo que está pegado a usted y le ponen algo nuevo. ¿Cómo debe haberle dolido a Jesús semejante paliza que le metieron? Porque ellos no fue que nos dieron. No es que eran los 40 latigazos que le daban los blancos a los negros en Estados Unidos. No, esto era a matar, a que sufras lo más posible. La segunda cosa que quiero que miremos, anterior a la resurrección, es la crucifixión.
Heródoto dice que si los persas no inventaron la crucifixión, por lo menos fueron los primeros en desarrollarlo grandemente. Tanto así que Alejandro el Magno fue el primero occidental, por llamarlo de alguna forma, que lo empezó a hacer. Hasta el año 1968 no sabíamos que esto era real, es decir, había el relato por Cristo, pero nunca habían encontrado en arqueología nada que probara que realmente a la gente la mataban clavándolo con una cruz. Pensaban que a las personas las amarraban. Y usted ha visto probablemente también esas cosas, que muchas personas las amarraban y se quedaban ahí días hasta que se muriera. Pero en el año 1968, el arqueólogo Zafarus encontró en una población, que no sé si voy a poderlo decir bien, Ras el Mesaref, encontró que habían personas que habían fallecido entre el siglo II y el año 70 después de Cristo. En el osario 4 de este sitio estaba el nombre de Yohane en Ha Galgal. Repítalo por detrás mío. Clavado a través de los talones y que finalmente le habían fracturado las dos piernas. Evidentemente, una prueba de ese tipo es una razón suficientemente grande y muy cercana cuando murió Cristo, para que dejemos claro que efectivamente la gente crucificaba clavando a la gente y cuando no terminaban de morir le rompían las rodillas. ¿Para qué? ¿Para qué le quieren romper las rodillas? Porque tú no te mueres por tétano, ni te mueres por lo clavado, te mueres porque ya no puedes respirar. Entonces, como estás así, tú no puedes respirar. Entonces tú con las rodillas haces esto. Para poder respirar el poco aire que te llegue y no morirte. Para eso le rompían las rodillas para que ya no pudiera hacerlo y se muriera más rápido. Tercero, el costado traspasado. Dicen los doctores que lo que pasó con Cristo es que pasó una ruptura cardíaca y que por eso se le juntó el agua y la sangre cuando le cortaron, le pusieron la lanza en la esquina. Juan pensó que había visto un milagro, que era un milagro que salga agua y sangre. Pero lo que quedó claro es que no era otra cosa sino una coagulación masiva de la sangre en las arterias principales. Y eso es una prueba clara de que la persona ha muerto. 4. El testimonio de los romanos. Si alguien era un profesional en saber quién estaba muerto y quién no, eran los romanos. Los romanos eran profesionales matando gente y tenían muy claro cuando alguien estaba muerto y estaba vivo. Por tanto, cuando los romanos dejaron claro que estaba muerto, es porque Cristo estaba realmente fallecido. Todo eso es lo que pasó con Jesús. Ahora veamos las cosas que tuvieron cuando Él finalmente murió. La tumba. La tumba se lo colocó en una tumba de José de Arimatea, porque estaba cerca, donde había muerto Jesús. Era nueva y era un lugar específico, cerca de un huerto. Hubo testigos que lo vieron, testigos que supieron dónde estaban y que después estaban pensando en cómo hacían para después poderlo terminar de trabajar, porque había muerto tan rápido que ya no se podía hacer nada después de las 6 de la tarde porque era día de descanso obligatorio.
Aseguraron una piedra, que ya vamos a hablar de ella ya mismo. La gente sabía dónde estaba, y es precisamente la razón por la que los sacerdotes y los romanos mandaron unos guardias, porque sabían que la gente sabía dónde estaba. Así que había que evitar que hubiera un fraude. Esa es la tumba. La sepultura. El cuerpo fue apuradamente embalsamado. Cristo estaba muriendo tipo 3 de la tarde, hasta que lo pudieron bajar y llevarlo a la tumba. Estábamos muy cerca de las 6 de la tarde. Y José de Arimatea y Nicodemo lo trabajaron rápidamente, porque no podían hacer otra cosa. Pero le metieron 100 libras de ungüentos para poder mantener el cuerpo de la mejor forma. Se cubría, tenía una consistencia gamosa, es decir, el muerto se pegaba a la momificación para que quede claro qué es lo que estaban haciendo, y esta persona estaba totalmente rodeada de esto, puesto estas cosas gamosas en su cuerpo. La piedra. La razón de tener una piedra era para proteger al muerto, no solamente de hombres, sino también de animales, de bestias que pudieran comerse el cuerpo. Por tanto, la tumba siempre estaba hacia arriba, para que usted simplemente pudiera sacar un palo que lo mantenía y caía en la tumba. El problema después era sacarlo, si usted quería sacarlo de nuevo, porque evidentemente treparlo necesitaba muchas personas para poder sacarlo de ahí. El sello. El sello era el sello de Roma que iba cogido con unas cuerdas a los lados, y entonces encima de la tumba se ponía el sello de Roma amarrado con los dos lados. ¿Qué probaba eso? Que si tú tocabas ese sello o lo tirabas abajo, eras enemigo de Roma y eras matado de inmediato. Eso decía, esto es propiedad de Roma y nadie lo puede tocar. La guardia. En una guardia normalmente iban 4 personas ahí, manejados por un centurión, que si se quedaban dormidas mientras los estaban cuidando, simplemente inmediatamente eran asesinadas. Inmediatamente no había juicio, no había nada. Te quedaste dormido, morías de inmediato. Estas dos cosas, la piedra y la guardia, fueron el problema que vieron los enemigos de Cristo. Y lo hicieron precisamente para que no se pudiera hacer si no resucitaba realmente Cristo. Porque usted no podía tocar la guardia porque era Roma, y no podía tocar la guardia y el sello tampoco. De manera que esas dos cosas, esas seguridades que nos dieron los enemigos de Cristo, son una de las razones más importantes que nos deja ver que Cristo realmente resucitó. Y que solamente el poder de Dios podía mover a Cristo de donde estaba. Todo eso hasta cuando Cristo es enterrado. Digo mal enterrado porque no estaba enterrado. Empadrado tampoco. En la tumba. ¿Ah? Sepultado, ok, me gusta. Gracias. Sepultado. ¿Qué pasa después? A los pocos días después, ¿qué sucede? Número 1, la tumba está vacía.
El hecho de que la cruz, de que la tumba estuviera abierta y que no hubiera nadie adentro, es lo que fue el centro de la discusión de la prédica de Pedro en Jerusalén. 50 días después de haber muerto Cristo, en Pentecostés, en la Pascua, viene la celebración de Pentecostés. Y en esa reunión de 50 días después, Pedro les dice a la gente, Cristo ha resucitado. Ahora, si no hubiera resucitado, entonces era sencillo ir a la tumba y decirle, no, pues sí, ahí está. Y se hubiera terminado el cristianismo en el mismo momento. Por tanto, lo que sabemos que existe, que es verdad, es que el muerto no estaba. ¿Quién se lo llevó? No sabíamos todavía, o no tenemos claro, o no tenían claro, nosotros ya lo tenemos claro. Pero el hecho es que cuando la tumba estaba vacía había algo que darle explicación. ¿Qué se hizo el muerto? ¿Dónde está el muerto? Y si hubiera estado ahí, lo único que tenían que decir los sacerdotes era, oye Pedro, deja de hablar tonterías. Ahí está la tumba y está el muerto ahí. Que lo haya dicho 50 días después de la muerte, en la misma Jerusalén, que no era una ciudad tan chiquitita, es la demostración de que efectivamente Cristo ya no estaba ahí. Las vestiduras fúnebres. Las vestiduras fúnebres, cuando estaban las 100 libras ahí, ya cuando vuelve a esta escena, esto está como que la persona había salido de ese lienzo, pero el lienzo se quedó ahí ordenadito, como que lo hubieran agarrado la cama y lo hubieran tendido la cama. Tanto es un ejemplo que me han dado muchas veces, que a mí no se me queda todavía, así que se lo leo, que es como cuando la mariposa sale de una crisálida, que entiendo que es de donde sale lo que no sabía el nombre. No sé claramente lo que me están diciendo. Entonces, las vestiduras, aquí está la tumba vacía y ahí está ordenado completamente estas cosas en donde había estado completamente, que eran la ropa, por decirlo de alguna forma, que tenía Cristo cuando murió. No es que estaba todo desordenado, no es que habían rajado los lienzos, no, había salido de ahí adentro. La piedra y el sello. Esos dos elementos quedaron como prueba silente de que Cristo realmente ya no estaba ahí. La gran piedra ya no estaba tapando el sepulcro y el sello romano, señal de la autoridad del imperio, estaba roto. La guardia romana. Los guardias salieron corriendo. ¿Qué los hizo temerse de esa forma? Gente que estaba acostumbrada a matar gente sin ningún problema, habían salido corriendo. Y lo único que les quedó fue confiar en que los defiendan los sacerdotes y que ellos digan que los apóstoles se llevaron a Cristo. De manera que lo único que nos queda claro es que Jesús estaba vivo. Y estaba vivo porque mucha gente lo vio al mismo tiempo, hasta 500 personas de una sola. Ahora, como la gente no se queja de decir que Cristo no resucitó, porque si todo el mundo dijera que Cristo resucitó, todos tienen que hacerse cristianos. No creo que les quede de otra. Por tanto, lo único que les queda es probar que Cristo realmente no resucitó. De manera que me han salido con teorías como esa de que fue una alucinación lo que la gente vio. Cuando es un hecho psicológico claro que tú no tienes una alucinación una vez y no la vuelves a tener nunca más. Y no la vuelven a tener 500 personas al mismo tiempo y no lo vuelven a tener. Así que ya no siguen mucho con eso.
Pero hay otras, no sé si son 2 o 3, que la gente sigue insistiendo que Cristo no resucitó. La 1 dice que la teoría del desmayo. Es decir, ellos nos dicen que Cristo no se murió realmente. Los médicos no eran tan vistos en muerte y no muerte. De manera que pensaron que estaba muerto y lo bajaron, y lo que pasó realmente es que revivió, pero nunca estuvo muerto. Así que simplemente de ahí salió caminando como cualquier persona. ¿Qué problemas tenemos con eso? Tenemos algunos. Primero, que los romanos eran profesionales y sabían cuando tú estabas muerto y no estabas muerto. Segundo, que Cristo debió haberse ido a un sitio frío que era la tumba. Esa tumba no solamente que lo terminó de matar, si que no hubiera estado muerto, sino que según ellos lo resucitó. No solamente que lo resucitó, sino que encima el hombre movió una piedra que 3 mujeres juntas no podían mover. La movió, rompió el sello, le dio puñete a los romanos, salió tranquilo y después se fue a caminar 11 kilómetros, que es lo que pasa entre Jerusalén y Emaús, donde él apareció. Y la peor de todas es que hizo Cristo después. ¿Por qué se hizo? Se fue a la Riviera Francesa mientras a los apóstoles lo mataban a uno tras otro. Y ellos simplemente estando vivos estaba feliz de que todo el mundo lo maten y él estaba feliz tomándose una limonada. Eso pues evidentemente es simplemente imposible. La segunda, que es la teoría que siempre vivió desde el tiempo en que Cristo se fue, la teoría de todo el mundo era: se lo robaron. Se lo robaron. ¿Quién se lo robó? Obviamente, no creo que piensen que se lo robaron los judíos o que los sacerdotes o los romanos. ¿Para qué se lo van a robar? Lo peor que van a lograr es probar lo que no quieren probar. De manera que lo que ellos dicen es que tienen que haber sido los apóstoles. Pero permíteme pensar un poquito. Tenían que haberlo sacado a forma muy rápida. 12 personas que estaban acobardados como estuviéramos nosotros, si ya mataron a Jesús y los siguientes que van a matar somos a nosotros, estaban escondidos, no saliendo a pasear por la calle, y esta persona fue, esperó que los romanos se duerman, rompieron el sello que hacía que sea posible de matarlo en ese mismo instante, y agarró el cuerpo y se lo llevó. ¿Para qué se lo llevó? Yo no sé si usted puede pensar conmigo estas cosas. Los apóstoles eran personas acobardadas hasta cuando Jesús se apareció ya resucitado. Pregunto, ¿cómo es que ahora cambiaron tanto? No solo eso, sino que lo que me dirías es que si él se robó la tumba, se robó el muerto, entonces quiere decir que ese embuste más grande, esa blasfemia terrible, ha provocado la mejor cosa que sucede, el beneficio por la humanidad. Ha probado, robándose algo, ha sido una cosa terrible, horrorosa, han probado que todo el mundo ahora pueda pensar en felicidad, en amor, en amarse entre los seres humanos y todo este tipo de cosas. O sea, la cosa más horrible que alguien puede hacer provocó lo más lindo que ha pasado en el mundo, para hacer que el mundo se convierta virtuoso, o te intenten por lo menos. No solo eso, sino que si se lo llevaron entre 5, 6, 8, 10, 12, a todos ellos, ¿qué fue lo que lograron con eso? Que les dieran palo y palo y palo, y que ninguno de ellos diga, paren un ratito. Nosotros no lo robamos. Pero a mí no me peguen a los otros 11. No, toditos ellos aguantaron palos sabiendo que era mentira, sabiendo que ellos se habían robado el cuerpo, aguantaron palos como locos hasta que los mataron, los convirtieron en mártires, simplemente para lograr que el mundo deje de ser tan malo y la gente sienta qué es lo que es la bondad. Quienes pueden creer esas cosas no pueden discutir que los milagros existen. Y finalmente, la señora se equivocó en la tumba. Llegaron a una,
No era la tumba que ellos habían visto, la vieron vacía y dijeron, hey, aquí está Cristo, no está Cristo. Varios problemas. Número 1, las mujeres no esperaban que no estuviera. Tanto que lo primero que pensaron fue que alguien se lo había robado. Y cuando llegan corriendo, donde Juan y donde Pedro, le dicen, oye, se robaron al Señor. Y Juan y Pedro salen corriendo. Y también se equivocaron ellos. Porque no se equivocaron solo la mujer, también porque no es que le dieron es ahí, no. Ellos salieron corriendo donde lo habían visto y también se equivocaron. Y también dijeron exactamente lo mismo y pensaron exactamente en lo mismo. Los enemigos, tratar de decir que la gente se equivocó es una locura sin nombre. Permíteme terminar esto diciéndole que nosotros los cristianos lo único que necesitamos, lo único que pedimos a la gente es que examine la evidencia. No queremos que crean cegadamente en algo, no. Vengan, investiguémoslo, miremoslo, veamos las pruebas. Y vamos a llegar todos a una misma conclusión que llegara toda persona que no quiere decir que no existió. Todos nosotros llegaríamos a la misma conclusión de que Cristo resucitó. Y que no hay ninguna duda de que lo pasó. Y 21 siglos después, hay gente que todavía sigue diciendo que Cristo no resucitó. Pero lo dicen simple y llanamente porque no les interesa que sea cierto. Lo único que yo le pido a la gente cuando me dicen que eso no es posible porque la gente no resucita, lo único que le digo a la gente, ok, vamos y examinemos. Veamos lo que había, veamos lo que hay, veamos lo que sucedió. Y cuando me digan que entonces lo que pasa es que la Biblia es mentira, tranquilo que ya llegamos allá en unas semanas. El punto es simple y sencillo. Estamos seguros y podemos probar que la evidencia habla por sí sola y dice claramente, Cristo ha resucitado. Y por eso es que en días como hoy, déjeme decirle algo antes, en 2 semanas tenemos otra celebración de 20 años que vamos a cumplir nosotros y vamos a hacer unas reuniones lindas y hermosas, así que venga a las 10 de la mañana ese día. Pero antes de celebrar eso, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a celebrar lo más lindo que hay, el día más importante para los cristianos. Cristo ha resucitado. Así que vamos a celebrar que Cristo resucitó.